Mi nombre es Daisy Antoinette Saldaña Maya, soy estudiante de la Facultad de Medicina Humana en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, pasante de investigación en Ciencia 2022, directora CPA Asociación UNPRG 2022, directora CPPC 2021 y también creadora de contenido médico en la página de Medifragua. Bien, para el desarrollo del contenido tratado de plantear en Cuello, primero hablar de sus límites para poder identificarlo mejor, topografía y planos anatómicos tomando de referencia los 4 primeros, piel, tejido celular subcutáneo, fascia y sobre todo en la parte muscular hablar sobre triángulos del cuello. Y en la parte de nuca simplemente generalidades, límites y sobre todo el plano muscular con los triángulos que podemos identificar en la nuca. Bien, entonces iniciamos con los límites del cuello. ¿Qué es el cuello? Lo podemos identificar como la región anatómica, el cual se va a encontrar en forma de cilindro que va a unir pues a la cabeza con el tronco, ¿no? Pero ¿cuáles son sus límites? Podemos identificar un límite superior, el cual va a ir desde el borde inferior de la mandíbula, va a pasar el ángulo de la mandíbula, también denominado gonio, hacia la parte posterior, llegando hacia la protuberancia occipital externa. En la parte inferior vamos a ver que está en relación con la horquilla esternal, el cual es la parte más superior del esternón, o escotadura yugular también denominada. También va a pasar la cara superior de la clavícula y llegando al acromión pues va a hacer una prolongación hasta la apófisis espinosa de la vértebra C7, a la cual también le llamamos pues vértebra prominente. En la parte de topografía vamos a encontrar, pues, dividimos al cuello en 2 regiones, una región anterior y una región posterior o también conocida como nuca. En la región anterior podemos dividirla en cuello parietal y cuello visceral. Como les mencioné, nos vamos a centrar en cuello parietal, ya que cuello visceral lo podemos ver en las siguientes ponencias. Dentro del cuello parietal, es decir, vamos a ver músculos, paredes y ello, nos vamos a dividir el cuello en una parte anterior y 2 partes laterales. Respecto a los planos anatómicos, pasaremos a ver en primer lugar a la piel. Y como vemos, en la parte anterior y lateral, sobre todo va a ser considerada como delgada e hipocrómica. Quiere decir que es un poco más clara que las demás partes del cuerpo. Pero también podemos identificar las líneas transversales de Langer, las cuales podemos verla en esta imagen. Y se menciona que estas líneas pues son muy utilizadas en cirugía, ya que para evitar formar cicatrices retráctiles. Además, vamos a poder identificar en esta línea punteada la proyección superficial de la vena yugular externa, el cual si vemos aquí, que es cruzado prácticamente, es la prominencia que forma el músculo esternocleidomastoideo. Entonces nos damos cuenta de que estas 2 estructuras pues no son paralelas, ¿no? Son perpendiculares o se cruzan entre sí. En el caso de la vena yugular externa, esta va a partir desde el gonio hacia el tercio medio de la clavícula en la parte inferior. Ya hablando del tejido celular subcutáneo, vamos a poder identificar 4 cosas fundamentalmente. Primero, el músculo platysma mioides, el cual lo podemos observar aquí, es este músculo, a ambos lados. Vasos superficiales y especialmente pues las venas superficiales, plexo cervical superficial y ganglios linfáticos. Si nos centramos en el músculo cutáneo del cuello o también denominado platysma mioide, podemos decir sus características pues principales, ¿no? Sabemos que este es un músculo supraaponeurótico. ¿Qué quiere decir? Que no va a estar recubierto por una fascia. Entonces, este músculo lo vamos a tener netamente unido a la piel, es decir, la parte más superficial, constituyéndome así el sistema músculo-aponeurótico superficial. También, como vemos, forma parte de la región cervical, pero llega a insertarse en la parte superior a las fibras pues, de la mímica facial, ¿no? En la parte inferior, por lo cual también es considerado un músculo mímico, sobre todo depresor. Como vemos, también está orientado lateralmente y hacia abajo. Aquí también lo podemos observar, lateralmente y hacia abajo. Y su inervación se menciona que está dada por la rama cervical del nervio facial, o también conocida como el nervio cervical de Jaffe. Ya si pasamos a ver sobre las venas superficiales, vamos a identificarlo a través de esta imagen. Tenemos las venas yugulares anteriores, las cuales son estas 2,
aquí son las más anteriores y más mediales. Las venas yugulares externas son laterales. Y también las venas comunicante o de Kocher. Las podemos identificar aquí. Entonces, en las venas yugulares anteriores podemos mencionar que estas surgen a partir de la unión de las venas mentonianas y más o menos van a desembocar cruzando el borde posterior del esternocleidomastoideo. Aquí tenemos que identificar este reparo anatómico, el cual es el esternocleidomastoideo, para desembocar en la vena subclavia. Y así nos vamos a las venas yugulares externas. Estas van a originarse a través de la unión de la vena auricular posterior, o también denominada, algunas veces se considera en algunas bibliografías retromandibular, y la vena maxilar, que estaría por aquí. Entonces estas dos me van a formar la vena yugular externa, el cual va a desembocar también en la subclavia. Por aquí estaría la subclavia, solo que los músculos pues no permiten verlo muy bien. Y por último, las venas comunicantes, que son estas de aquí y esta de aquí, van a ser un poco inconstantes, pero si se dan cuenta va a ser el reparo anatómico de la vena que transcurre por el borde medial del esternocleidomastoideo. Aquí también podemos observar muy prominente la vena yugular externa. Ya pasando al plexo cervical, vamos a poder observar que este plexo cervical va a tener dos porciones, un plexo cervical superficial y un plexo cervical profundo. Pero, ¿cómo está formado el plexo cervical? Bueno, en los plexos, en primer lugar, debemos de recordar que siempre se forman por ramas anteriores de los nervios raquídeos. En este caso, se van a formar por ramas anteriores del C1 al C4 con un pequeño aporte de C5. Aquí vemos C1, C2, C3, C4 y C5. Y todo esto me va a formar el plexo cervical. Pero van a haber dos nervios que van a estar muy cerquita. Como vemos, el primer nervio, que sería este de acá, corresponde al nervio espinal accesorio o el 11º par craneal. Y el segundo nervio, lo tenemos aquí, es el 12º, el denominado nervio hipogloso. Entonces, tenemos dos nervios, los cuales debemos de identificar que están cercanos al plexo cervical y se relacionan. Ya dentro del plexo cervical, pues podemos identificar uno superficial y uno profundo. ¿Y cómo lo vamos a ver esto? Bueno, más adelante hay diapositivas donde nos van a mostrar pues que el superficial va a emerger y va a relacionarse mucho con el músculo esternocleidomastoideo. Pero si queremos ver ya sus ramitas, pues van a ser las pintadas con verde oscuro. En este caso sería el occipital menor, auricular mayor, cervical transverso y supraclavicular. Y ya en la parte del plexo cervical profundo, el cual solamente lo mencionaremos, pues está el asa cervical, el nervio frénico y también los nervios del genioideo y el tiroideo. Aquí lo más importante que deben de recordar es que el asa cervical me va a inervar a casi todos los músculos infraoideos, excepto el tiroideo porque este también es infraoideo, pero como ven pues tiene su ramita para él solito, entonces no va a ser inervado por el asa cervical. También recordamos el nervio frénico, el cual inerva el hemidiafragma de cada lado, el cual está formado por C3, C4 y C5, pero si nos preguntan cuál es pues, el ramo predominantemente que me forma el nervio frénico, es el C4, luego C3 y luego C5. Bien, ahora ya vamos a ver netamente el plexo cervical superficial, ya que esto está muy en relación, como les mencioné, al músculo esternocleidomastoideo. Y como ya les había dicho, tiene 4 ramitas. El primero es el nervio occipital menor, el cual lo vamos a poder identificar aquí siguiendo el puntero. También es denominado nervio mastoideo debido a que, pues, a partir de su emergencia sube y está muy relacionado con apófisis mastoides. El segundo nervio es el nervio auricular mayor, el cual lo podemos ver aquí. Vemos que va hacia el pabellón auricular y también hacia la parte del góneo, de la mandíbula. Como tercer nervio tenemos al nervio cervical transverso, el cual también tiene una emergencia muy cercana a los otros nervios y cruza el músculo esternocleidomastoideo. Y por último, el nervio supraclavicular, que es el único nervio que desciende y que, como ven, se divide en 3 ramitos, cada uno para la parte medial, media y para la parte lateral a nivel de la clavícula. Como ven, hay un círculo azulito, el cual me va a encerrar pues prácticamente a toda la emergencia de este plexo cervical superficial. Y se menciona que este plexo emerge en el tercio medio del borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. Entonces, este es el
músculo esternocleidomastoideo, este es su borde posterior y aquí tenemos pues su emergencia muy cercana. Aquí en esta imagen real, una disección, podemos ver aquí también. Este punto es denominado punto de Erbb o punto Z, el cual también tiene mucha importancia, que lo recuerden. Luego ya seguimos con las fascias. En este caso, fascias van a ser las estructuras que van a rodear a los músculos y podemos identificar pues diferentes tipos, ¿no? En primer lugar, la fascia cervical superficial, la cual se entremezcla con las fibras del platismo mioides, y luego la fascia cervical profunda, el cual va a tener hojas. Generalmente estas hojas, por ejemplo, la hoja superficial o de revestimiento de la fascia cervical profunda, se le suele llamar fascia cervical superficial. Entonces, eso va a depender ya del docente en el cual estén llevando su curso y de cómo lo esté tomando, ¿no? Pero en bibliografías un poco más específicas, pues nos mencionan ello. Entonces, vamos a tratar ya las hojas. Vamos a tener 3 hojas y una vaina. Las 3 hojas serían la hoja superficial o de revestimiento, el cual está señalada aquí en color rojito, y vamos a ver ya qué estructuras abarca. La hoja media o pretraquial, que como su mismo nombre lo dice, y aquí está subrayado la tráquea, entonces va a ser anterior. La hoja profunda o prevertebral y también la vaina carotidia, el cual se menciona que está formada por la influencia de las 3 hojas anteriores, y está aquí. En la hoja superficial o de revestimiento, que la podemos encontrar en color rojo, vemos que aquí adelante es una sola, pero luego se va a dividir en 2 para cubrirme tanto el borde anterior como el borde posterior del músculo que corresponde, ¿no? En este caso, esta sería la parte más anterior y este sería el músculo esternocleidomastoideo. Como ven o pueden apreciar, este es un corte transversal, en el cual podemos ver aquí el esternocleidomastoideo. Si el esternocleidomastoideo está en la parte anterior, en la parte posterior va a estar el trapecio. Entonces, la hoja superficial me va a cubrir estos 2 músculos, ¿no? Como ven, se divide para cubrirme tanto borde anterior como borde posterior de estos músculos. Ya en la hoja media o pretraquial, la vemos aquí, que me va a pues cubrir a los músculos infraioideos. En este caso tenemos al esternocleidoideo, esternotiroideo. Esta relación siempre acuérdense, ya que aquí lo podemos ver pues que este está más anterior y este está más posterior. Ya en otras imágenes lo vamos a poder acordar mucho mejor. Y el homoioideo un poco lateral, pero también esta hoja se menciona pues que cubre a vísceras, en este caso a la tiroides. Como punto número 3 tenemos la hoja profunda o prevertebral, el cual me va a estar cubriendo a los músculos prevertebrales. Y acá podemos identificar a los escalenos, ¿no? Escaleno anterior, medio, escaleno posterior. Por último tenemos a la vaina carotidia, el cual me va a cubrir al paquete vasculonervioso del cuello, formado por vena yugular interna, carótida. En este caso se menciona generalmente a la carótida común, pero esto va a depender del corte, ¿no? Ya que si ya pasó la bifurcación de la arteria carótida, pues correspondería a la arteria carótida interna. Y en el ángulo diedro, el nervio vago. Ya identificando los músculos, vamos a poder encontrar al músculo referencial del cuello, el cual es el más conocido por todos, el músculo esternocleidomastoideo. Como saben, pues este es un músculo par, es decir, lo tenemos a ambos lados, es alargado y presenta inserciones, ¿no? Inserción superior, inserción inferior. Pero la parte inferior siempre tenemos que recordar que es 2 fascículos, mientras que en la parte superior solo un fascículo. Es decir, en la parte inferior podemos ver, y de su mismo nombre sale, ¿no? Esterno y cleido. Esterno, vamos a tener un fascículo que se origina en la parte esternal. Y cleido, un fascículo que se origina en la parte clavicular. Entonces, ya luego se une y luego llega a la apófisis mastoides. Como funciones, vamos a tener funciones tanto individuales como mutuas, ¿no? Cuando actúan los 2 esternocleidomastoideos. En individuales podemos ver rotación contralateral de la cabeza, inclinación homolateral, es decir, al mismo lado de la cabeza, pero cuando actúan los 2, este es considerado como el más potente flexor del cuello. Y también debemos de recordar su inervación, el cual está dada por el par 11, es decir, el nervio espinal o accesorio. Entonces, aquí tenemos 2 imágenes más del músculo esternocleidomastoideo, en el cual vamos a poder ya correlacionarla con algunas estructuras, ¿no? Por ejemplo, ya vimos las venas.
Entonces, aquí, como les mencioné, este era el músculo esternocleidomastoideo con sus dos fascículos inferiores, uno superior. Recordamos las venas, entonces en la cara lateral vamos a poder identificar a la vena yugular externa. Esta vena yugular externa también se menciona que posee un nervio satélite, ¿no? Es un datito. El nervio satélite es el nervio auricular mayor. Bien, y también vamos a ver en la cara lateral la emergencia del plexo cervical superficial, ¿no? El denominado punto de Erbs, que ya les mencioné anteriormente. Entonces, estos dos tenemos como relaciones en su cara lateral, pero también tenemos relaciones en su cara medial. Y en su cara medial, pero más profunda, podemos ver aquí, aunque no se diferencie muy bien, tenemos al plexo cervical profundo, ¿no? Con el 11º, el 12º nervio también muy cercano, y todas las ramas que forman el asa cervical. También vamos a tener al paquete vasculonervioso del cuello, el cual estaba formado, como ya lo vimos anteriormente, nervio vago, yugular interna y arteria carótida. Si ya vemos los bordes en el borde posterior, aquí, borde posterior, vamos a ver la emergencia del plexo cervical superficial, y en el borde anterior, esta venita que les mencioné también, que se denominaba vena yugular comunicante o de Kucher. Ya para identificar músculos, lo he tratado de dividir en dos regiones, tomando de referencia al hueso ioides, el cual anatómicamente pues lo podemos ubicar generalmente en C4, a nivel de C4. Con ello vamos a dividir a dos regiones, una región arriba del ioides, es decir, suprayoidea, y una región debajo del ioides, es decir, infrayoidea. Todo ello pues dentro del cuello, ¿no? En los límites del cuello de aquí hasta aquí. Dentro de la región suprayoidea vamos a tener a 5 músculos, aunque a veces se consideran 4. En estos músculos, bueno, encontré una mnemotecnia, el cual nos decía, pues, dígalo con estilo, mi general iogloso, y es la mnemotecnia con la cual he trabajado también en mi ciclo correspondiente. Y aquí, pues, estaban todos los músculos, ¿no? Digástrico, estiloioideo, miloioideo, iogloso y genioideo. El iogloso a veces no lo consideran dentro de la región suprayoidea debido a que pues lo consideran como músculo de la región bucal. Pero aquí en esta bibliografía que he utilizado pues sí se consideran. Luego vamos a encontrar en la región infrayoidea, ya más adelante les mostraré dónde está ubicado cada músculo. En la región infrayoidea la mnemotecnia es ester, tiro del homoioideo, es decir, 2 ester, pero uno es esternoideo, otro es esternotiroideo, uno es tiroideo y el homoioideo que está pues su nombre tal cual descrito, ¿no? Ahora vamos a identificar a los músculos de la región suprayoidea. En esta vista vamos a poder identificar al digástrico, que si lo vemos aquí, que es una vista lateral, el digástrico, como su mismo nombre lo dice, pues tiene 2 vientres. Entonces vamos a poder identificar un vientre anterior del digástrico y un vientre posterior del digástrico. También vamos a poder encontrar al segundo músculo, que es el estiloioideo. Aquí vamos a poder ver pues que parte de la apófisis estiloides y también va a llegar al ioides, ¿no? Entonces por eso su mismo nombre, estiloioideo. También tenemos al músculo iogloso, el cual es el denominado músculo que forma la base o el piso de la lengua. Y eso lo podemos ver aquí, porque este sería el miloioideo. El miloioideo es el músculo del piso de la lengua. Y detrás se encontraría el iogloso, el cual vamos a ver un reparo anatómico, pero más adelante. Pero nos falta un músculo, ¿no? Ya les mencioné el digástrico, el cual lo podemos encontrar aquí, el estiloideo, un poco más lateral que en esta vista, pues sería este de acá. El miloideo, el piso de la lengua, el iogloso, en esta vista no se ve, pero nos falta el genioideo. El genioideo se va a encontrar en la parte superior del piso de la lengua, es decir, pues en esta vista lo podemos identificar aquí, ¿no? Genioideo. Bien, pero aquí hay un reparo anatómico importante, el denominado hiato iogloso miloideo. Entonces ubicamos al iogloso y ubicamos al miloideo. Y aquí nos damos cuenta que hay una separación, ¿no? Entonces por aquí va a haber como una entrada en estos dos. Si estos dos son los músculos, pues iogloso miloideo, podemos identificar al iogloso acá en este lado, ¿no? Y al miloideo en este lado. Se menciona
estructuras que pasan por este hiato, porque obviamente pues es una excavación, en la cual podemos encontrar a la prolongación de la glándula submaxilar, al subconducto, el denominado conducto de Wharton, al nervio lingual, a la vena lingual y también al nervio hipogloso o dorsal. Luego los músculos infraioideos, estos son los suprayoideos, ya les expliqué, y los infrayoideos se mencionan dos planos para poder entenderlo mejor. El primero estaría compuesto por el músculo esternocleidoideo y homoioideo. Pero aquí, como ven en esta imagen un poco más grande, tenemos al esternocleidomastoideo que nos impide la vista. Entonces, ¿qué hacemos? Lo cortamos aquí, en esta imagen. Aquí está el músculo esternocleidomastoideo cortado y podemos observar al primer plano el músculo esternocleidoideo, o algunos también le llaman esternoioideo. ¿Por qué? Pues porque aquí algunos le consideran su inserción en la clavícula y otros no. Entonces, esternoioideo o esternocleidoideo, lo mismo. Y el siguiente músculo pues sería el homoioideo. Estos dos músculos también se les menciona que son los músculos más largos en los infraioideos. Como podemos observarlo, el esternocleidoideo está anterior, un poco más medial, y el homoioideo se parece al digástrico, ¿no? Porque el digástrico también tenía dos vientres y el homoioideo también. Pero en el digástrico uno se llamaba pues vientre anterior y otro posterior. En el homoioideo no. El homoioideo uno se va a denominar vientre superior, claramente pues es superior, y luego el siguiente vientre inferior, unidos siempre por un tendón. Aquí también estaban unidos por un tendón intermedio. El segundo plano lo vamos a hacer cortando. Aquí estaba el músculo esternocleidoideo, pero en la parte lateral, pues lo vamos a ver cortado. Entonces aquí podemos identificar al músculo que está posterior a él. Y en la imagen transversal también se los dije, ¿no? Primero es el esternocleidoideo y detrásito está el esternotiroideo. Ya el tiroideo lo podemos encontrar aquí, porque como su mismo nombre lo dice, ¿no? Parte de la tiroides, aquí lo encontramos, y sube hasta el hioides. Entonces ahí podemos identificar los cuatro músculos. Esta es una imagen resumen, esternocleido, que debemos identificarla para poder identificar pues, los triángulos del cuello posteriormente. Ya pasando a la parte de triángulos del cuello, vamos a dividir el cuello en una parte anterior y una parte lateral. La parte anterior, aquí la vemos pues solamente hasta la mitad, ¿no? Pero esta imagen sí está completa, triángulo cervical anterior, el cual algunos también lo dividen por la línea media, entonces quedaría pues semi, ¿no? Pero el triángulo cervical lateral, pues obviamente son dos, una parte derecha y una parte izquierda. ¿Cómo lo identificamos? Acá podemos identificar al músculo esternocleidomastoideo y atrásito al músculo trapecio. Y esto, junto con el borde superior de la clavícula, pues me formaría el triángulo cervical lateral. Este es el mayor. Pero el triángulo cervical anterior, pues estaría formado por el borde inferior de la mandíbula y los bordes anteriores de los dos músculos esternocleidomastoideos, de ambos lados. Ya en la división primaria de los triángulos del cuello, es decir, la que todo profe nos enseña, pues vamos a tener siempre como referencia a los músculos que ya hemos venido viendo. En este caso, aquí al famosísimo esternocleidomastoideo y acá atrásito al trapecio. En la parte, vamos a comenzar primero por el triángulo mayor anterior y vamos a poder identificar triángulos, ¿no? Si vemos en la región, acá está el hioides, la región suprayoidea, vamos a poder identificar dos triángulos. Primero, el triángulo submentoniano o suprayoideo, obviamente suprayoideo, o también denominado interdigástrico. ¿Por qué? Porque se va a encontrar entre ambos vientres del digástrico, ¿no? Sin embargo, hay otro que se parece, pero que este no es interdigástrico, sino es digástrico. ¿Por qué? Porque está formado entre ambos vientres, pero de un solo digástrico, o sea, del mismo lado, ¿no? En cambio, estos dos eran de digástricos diferentes, pero eran los vientres anteriores. Ya lo vamos a ver más a detalle. También tenemos al triángulo muscular, el cual está en esta porción, el triángulo carotidio. En la parte lateral vamos a poder identificar a dos triángulos y sobre todo, pues tomando de referencia al homoioideo, el triángulo occipital en la parte superior y más inferior el triángulo supraclavicular. Aquí están los músculos que lo vamos a ver más a detalle en las siguientes imágenes. Bien, entonces iniciamos con el triángulo lateral.
Dentro del triángulo lateral, como vimos, trapecio, esternocleidomastoideo y clavícula. Pero nos vamos a centrar en este triángulo, subtriángulo. Para ello debemos identificar este músculo. Este músculo, como vemos, era la parte del vientre inferior del homoideo. Si siguen el puntero, todo este va a ser el homoideo. Vientre superior, vientre inferior. Entonces, ¿cuáles son los límites del triángulo occipital? Este músculo, fácil, borde posterior del esternocleidomastoideo, este músculo, fácil también, borde anterior del trapecio, y este músculo es el vientre inferior del homoideo, pero su borde superior. Entonces, aquí tenemos. Pero también se menciona que es importante identificar pues, el contenido, ¿no? Y aquí vamos a encontrar músculos que, si bien es cierto, no se pueden diferenciar muy bien, pero se mencionan pues que van desde el esplenio, el elevador de la escápula, el escaleno posterior, medio y el escaleno anterior. El escaleno anterior no lo toman aquí, como ven, ¿no? Porque el escaleno anterior está un poquito más abajo. Entonces se consideraría en el triángulo siguiente, que ya vamos a ver. El triángulo siguiente es este pequeñito de aquí, que es denominado el triángulo supraclavicular. Por obvias razones, pues está superior a la clavícula y podemos identificar sus límites, ¿no? El borde del esternocleidomastoideo, pero si queremos ser un poquito más específicos, ¿qué fascículo sería? Si tenemos un fascículo external y uno clavicular, en este caso sería el clavicular, porque está más lateral. También tenemos el vientre inferior del homoideo, pero en este caso, pues, su borde inferior. Y la clavícula, su cara superior. El contenido, como les mencioné, aquí podemos identificar 3 escalenos, que lo podemos ver aquí. Acá estaría el escaleno posterior, el medio, y el anterior que no se ve un poco aquí, pero es considerado, pues, contenido de este triángulo, ¿no? También se menciona que tiene relación con el plexo braquial y la arteria subclavia. Aquí podemos también, con sus numeritos, poder identificar, pero ya pues en imágenes reales, ¿no? De disección. Luego tenemos el triángulo anterior, que como lo mencioné en otra imagen gráfica, pues va a estar formado por músculo esternocleidomastoideo y borde inferior de la mandíbula. Como les mencioné también, unos parten esto en dos, así que el otro límite sería la línea imaginaria o simplemente pues lo dejan como un triángulo mayor así, ¿no? Dentro del triángulo anterior vamos a tener en la parte suprayoidea el triángulo digástrico, cuyos límites van a ser, esto se acuerdan que era el músculo digástrico, entonces va a tener el vientre anterior del digástrico, posterior del digástrico y también al borde inferior de la mandíbula. ¿Cuál es su contenido? Se menciona pues la glándula submaxilar, el cual la podemos ver aquí claramente, la arteria facial y también el 12º nervio craneal. Aquí también lo podemos observar, por ejemplo, muy sobresaliente pues la glándula submaxilar. Luego seguimos con el triángulo submentoniano o interdigástrico. Entonces, este triángulo interdigástrico se va a encontrar entre 2 vientres de digástricos diferentes, ¿no? Porque este es el digástrico de un lado y este es el digástrico de otro lado, pero ambos son vientres anteriores, como se dan cuenta. Entonces son vientre anterior del digástrico derecho e izquierdo. Y en la parte inferior, pues solamente el hueso ioides, borde superior del hueso ioides. Y aquí también, pues, si recuerdan, contenido van a ser las venas que formaban a la vena yugular anterior, ¿no? Las venas submentonianas. Siguiendo con los triángulos, vamos a tener otro triángulo que es el denominado triángulo carotidio, el cual, pues, su contenido va a ser la arteria carótida, pero en sus límites, que es lo fundamental que hay que recordar, pues es el esternocleidomastoideo, el vientre superior del homoioideo, este es el homoioideo, recordemos que aquí estaba su vientre inferior y aquí estaba su vientre superior, entonces es vientre superior, y acá arribita se menciona pues que es el digástrico. Pero hay algunas bibliografías que no solo incluyen al vientre posterior del digástrico, ¿no? Porque acá está el vientre anterior y este sería el vientre posterior, sino también incluyen a este musculito, que si vemos de dónde parte, pues es el apófisis estiloides, ¿no? Entonces también mencionan al estiloideo. Como contenido, se menciona a la arteria carótida y sus ramas principales. Y aquí podemos identificar, pues, la arteria tiroidea superior,
en la letra B, y en la letra C la arteria facial, ¿no? Que vemos cómo va hacia la cara. Ya en la parte más anterior, pero ya estamos en la región infraoidea, o sea, si repasamos, en la región supraoidea vamos a tener dos triángulos, el interdigástrico o submentoniano y el digástrico o submandibular. Eso en la región supraoidea. Pero en la región infraoidea, ya vimos por aquí, estaba el carotidio y por último vamos a tener el muscular. Dentro del muscular vamos a tener como límites al omoioideo, pero en su vientre superior. También en la parte pues, más anterior vamos a tener al esternocleidomastoideo, el cual era muy anterior, muy superficial, y también la línea media. Bueno, si lo vemos, pues está en mi lado, ¿no? En el contenido vamos a tener a dos músculos, es el esternoideo y el esternotiroideo, que lo podemos observar mejor en este reparo anatómico, el cual tiene mucha importancia clínica, es el rombo de la traqueostomía. Y esto, pues, si ustedes han podido captar dónde se encontraban estos músculos, los cuales pues estoy señalando ahora. Primero, el músculo esternoioideo, el cual era un poco más anterior, y el músculo esternotiroideo, el cual era posterior, pues vamos a poder encontrarlo, ¿no? Rápidamente este rombo. Por ejemplo, en el número 1 vamos a tener al esternocleidoioideo o esternoioideo, el cual es pues convergente hacia superior. Pero el músculo siguiente, que es el esternotiroideo, pues prácticamente como nace de aquí, va a llegar a bifurcarse hacia la tiroides, ¿no? Aquí tenemos toda la tiroides, entonces de aquí sale 1 y 2. Y como el otro es al revés, pues prácticamente me va a formar un rombo. Se mencionan las estructuras también de este rombo de la traqueostomía, el cual va, pues, tenemos como referencia primero al ioides, luego a la membrana tiroioidea, es decir, me une tiroides con ioides, estaría por aquí. También identificamos al cartílago tiroides, en los hombres la conocida manzana de Adán. Si ya queremos seguir esto, dentro inferior a este cartílago tiroides, vamos a encontrar la membrana cricotiroidea, que me va a unir el cartílago cricoides con el cartílago tiroides. Luego tenemos al propio cartílago cricoides. Siguiendo ya bajando, tenemos la membrana cricotraqueal. Como sabemos, pues cricoides, última estructura anatómica que se une a la tráquea, ¿no? Entonces aquí va a haber también una membrana. Sin embargo, pues aquí hay una estructura muy importante que ha sido retirada, el cual es la glándula tiroides, ¿no? Y que si solo nos centramos en la parte del rombo de la traqueostomía, pues se va a encontrar la parte central o istmo de la glándula tiroides. Ya más inferiormente podemos encontrar a algunos cartílagos traqueales porque la glándula tiroides pues también cubre algunos de ellos, ¿no? Especialmente el segundo y el tercero y el cuarto. También se mencionan estructuras de otros triángulos anexos, en el cual podemos mencionarlos simplemente. Esto no les va a venir en su trivia, pero también pues, es importante recordarlos, ¿no? Tenemos al triángulo de Pirogov, cuyos límites pues, se mencionan que es el nervio hipogloso, lo podemos observar aquí en amarillito, el tendón intermedio del digástrico, aquí abajo. Como les mencioné, pues el digástrico tiene un tendón que une ambos vientres. Y también el borde posterior del miloideo, ¿no? Miloideo es el músculo del piso de la boca, aquí. Entonces, esto me forma... Y la importancia de este triángulo de Pirogov es la arteria lingual, cuyo pues, es su contenido, ¿no? También tenemos el triángulo de Sedilot, el cual, si recuerdan, tenemos dos fascículos que me forman el músculo esternocleidomastoideo. Entonces, entre los dos fascículos pues va a haber un espacio, y este espacio es el denominado triángulo de Sedilot. Es decir, los límites son los fascículos tanto esternal como clavicular del músculo esternocleidomastoideo y abajito la clavícula. El contenido se menciona que es el nervio frénico. Luego tenemos el siguiente triángulo, que es el triángulo de Farabeuf, el cual va a tener como límites un poco ya estructuras pues, más internas, ¿no? Como por ejemplo el nervio hipogloso, la vena yugular interna y también la vena tirolingofacial. Aquí podemos encontrar, y su contenido esencial pues, que debemos recordar es la bifurcación de la arteria carótida común. Esta bifurcación ya pues
sabemos que va a ser en interna y externa, hasta nivel de C4, a nivel del borde superior del cartílago tiroides. Y por último tenemos el triángulo de Petclar, el cual tiene como límites al borde posterior del músculo hiogloso, al hueso hyoides, aquí lo podemos observar, y al vientre posterior del digástrico. El contenido que se menciona aquí a recordar es la arteria lingual y el nervio hipogloso. Estos son denominados triángulos secundarios. Por ejemplo, aquí tenemos los triángulos. Los mayores serían el triángulo anterior y el triángulo posterior o lateral. Dentro del anterior, si queremos hacer pues, un recuento de todo lo que hemos visto, vamos a tener unos que son suprayoideos, como el triángulo digástrico y el triángulo introdigástrico submentoniano. Y también tenemos dos que son infrayoideos, como son el triángulo carotidio y el triángulo muscular. Ya en la parte del triángulo posterior o posterolateral, pues vamos a encontrar a dos, el triángulo occipital, o también denominado homotrapecial, y el triángulo supraclavicular o homoclavicular. Bien, aquí hay un triángulo que no se ha puesto en esta imagen, que es el triángulo escalénico, pero este triángulo escalénico lo podemos observar aquí. En primera instancia, pues vamos a recordar que son 3 escalenos, un escaleno anterior, escaleno medio, escaleno posterior, el cual van a tener una inserción superior en las apófisis transversas de las vértebras cervicales, pero su inserción inferior va a ser en la primera y en la segunda costilla. Como nos acordamos, el escaleno anterior va a insertarse en la primera costilla, el escaleno medio también en la primera costilla, pero el escaleno posterior en la segunda costilla. O sea, 2 en la primera y la última en la segunda. De estos 3 debemos de recordar que el escaleno anterior va a tener su inserción en el tubérculo de la primera costilla, ¿no? Luego, como vemos, hay estructuras que pasan dentro o entre el escaleno anterior y el escaleno medio. Es por ello que, pues, al ser estructuras y al ser un espacio, es el denominado triángulo de los escalenos, cuyo límite posterior se menciona el músculo escaleno medio y también lo juntan junto con el escaleno posterior, y en la parte anterior simplemente el escaleno anterior. Y abajito pues sería la primera costilla, ¿no? Ya que recordemos que aquí llegan a insertarse en la primera costilla. El contenido dentro del triángulo sería 2 cosas. Primero, los troncos del plexo braquial, que aquí podemos observarlo, y aquí en esta imagen esquemática también, plexo braquial, y la arteria subclavia, que la podemos observar aquí, ¿no? Con su correspondiente arco. Aquí también la podemos observar que está dentro de este triángulo escalénico. Pero hay estructuras también que pasan más por fuera, ¿no? En este caso, pues más medial, como son la vena subclavia y también este nervio, ¿no? Que es el nervio frénico, el cual su reparo anatómico es que baja o desciende por la cara anterior del músculo escaleno anterior, que era este, ¿no? Bueno, con eso terminamos esta parte y ya para ir concluyendo, pues tenemos de nuca, vamos a hablar los límites como los músculos. En este caso, en la nuca vamos a encontrar como límite a la protuberancia occipital externa y a la consecuente líneas nucales superiores, ¿no? La parte derecha como izquierda. Y en la parte inferior, pues vamos a tener a la apófisis espinosa de la vértebra C7, el cual está aquí, y su prolongación hacia la parte del acromión de la escápula. Ya si queremos identificar músculos, vamos a tener que primero pues cortar un músculo muy grande, el cual lo podemos estar señalando aquí, el cual es el músculo trapecio. Lo cortamos, se va y nos queda estos músculos, ¿no? En la primera capa que ya cortamos sería el músculo trapecio, pero después van a seguir pues muchos más músculos, ¿no? Como vemos, aquí vamos a tener la segunda capa, el cual va a corresponder al esplenio de la cabeza, es este músculo, esplenio de la cabeza, y al ladito el esplenio del cuello. Ambos son esplenios, pero se van a diferenciar pues en su inserción superior, ¿no? Este llega a la cabeza y este solamente se queda en el cuello. También tenemos al músculo elevador de la escápula, el cual es este de aquí, que como vemos pues tiene su inserción inferior en la escápula, el cual pues obviamente para cumplir su función, como su mismo nombre lo dice. Luego ya vamos a pasar a la siguiente imagen para ver la tercera capa
de los músculos de la nuca. Y ya para ir terminando, porque es la última diapo, vamos a tener tercera y cuarta capa. En la tercera capa vamos a poder identificar a dos complexos, aunque este es un nombre pues que tiene su sinónimo, ¿no? Complejo mayor, el cual lo podemos encontrar aquí, en la parte más medial y posterior, o también denominado semiespinoso de la cabeza. Y complejo menor, que está lateral, aquí se puede observar un poquito, o también denominado longísimo de la cabeza. Aquí en la parte pues, superior y teniendo en relación a estos músculos, vamos a tener al triángulo de los esplenios, ¿no? El cual aquí tenemos los esplenios, en este caso esplenios de la cabeza, tanto derecho como izquierdo, y adentro tenemos a los músculos que señalan la flechita, correspondientes al complejo mayor o semiespinoso de la cabeza, de ambos lados. Como cuarta capa, ya sacando estos músculos, pues vamos a ver unos músculos un poco más pequeños. Aquí podemos observar a dos rectos posteriores, obviamente porque está en la parte posterior, pero uno es menor y otro es mayor. El menor es esta estructura que no la podemos observar muy bien aquí, y el mayor es este. Entonces, recto posterior mayor de la cabeza, recto posterior menor de la cabeza, y también hay dos oblicuos. Un oblicuo superior, o también denominado menor, porque es más chiquito, y un oblicuo inferior, o también denominado mayor. Pero hay un triángulo, el cual va a estar formado por 3 de los 4 músculos que hemos visto aquí. Entonces, nosotros mismos podemos identificarlo, ¿no? Está formado por el oblicuo superior o menor, oblicuo inferior o mayor, y también el recto posterior mayor de la cabeza, ya que el menor está pues un poquito más arriba, entonces no forma parte de ese triángulo. Este triángulo es el denominado triángulo suboccipital, por su misma región donde se encuentra, el cual la importancia que tiene pues es el contenido que presenta, ¿no? En primer lugar va a tener al nervio suboccipital, el cual podemos ver aquí su emergencia. También tiene a la arteria vertebral, en la cual pues en ponencias más adelante ya en la parte cerebrovascular vamos a ver que es muy importante la irrigación del cerebro, ya que se van a formar arterias, se van a fusionar las arterias vertebrales para formar la basilar. También tenemos al arco posterior del atlas, la vértebra pues C1, y la membrana occipito-atloidea posterior. Sin embargo, hay otro nervio que se hace referencia, que está pues cercano a este triángulo o parte de su borde inferior, que es el nervio occipital mayor o de Arnold, el cual vamos a ver que es todo hasta la parte pues más superior de la cabeza y le va a dar inervación a esta área. Entonces aquí también tenemos que tomar como referencia a este nervio. Y bueno chicos, eso ha sido resumen toda esta parte de cuello y nuca. Y como frase pues les digo que enseñar es aprender 2 veces, por si hay chicos aquí de otras universidades o también de nuestra universidad que quieren unirse a nuestro proyecto de Tutores Hermano Mayor, el cual pues consiste en resumir temas que muchas veces nos toman mucho tiempo en aprender para poder pues aprenderlo 2 veces y ayudar a nuestros compañeros a repasar esos temas. Bueno chicos, eso ha sido todo con respecto a la ponencia. Ya te doy pase a mi compañero.